Ahí el domingo pasado, comenzando el mes de agosto, entendimos con el equipo pastoral y de parte de Dios, y también entendemos que el Señor nos ha confirmado, de compartir con ustedes una serie de mensajes relacionados con la oración. ¿Sí? El pastor Eduardo nos estuvo hablando acerca de cómo la oración puede ser un pilar para poder edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese fue el mensaje, y cómo la oración es ese pilar que nos sostiene, nos mantiene bien conectados al Señor, y a partir de Él poder edificar nuestras vidas hacia arriba. Así que hemos querido compartir con vos esta serie que se llama Oración, la clave del avivamiento. Yo no sé si hay un video que podamos ver ahí, ¿sí? Bueno, entonces presta atención, y con este video vamos a introducirnos a esta serie y que el Señor nos siga hablando. Adelante. Amén. Espero que esto te sirva para ir subiendo el nivel de expectativa, ¿sí? Calentando motores de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros a través de la oración. Como te decía recién, el domingo pasado comenzamos hablando de la oración como un pilar para construir nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. Y hoy te quisiera hablar acerca de la relación entre la oración y el avivamiento. De eso vamos a hablar, de la oración y el avivamiento. Y hay algunas preguntas que en algún momento nos podemos hacer, y es, si nunca escuchaste esta palabra, ¿qué es o qué será un avivamiento? ¿Cuál es la relación, y si es que existe alguna, entre la oración y el avivamiento? ¿Necesito yo un avivamiento como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Necesitaremos un avivamiento como iglesia de Cristo? ¿Y qué podemos hacer nosotros para encender la llama o para avivar la llama si es que ya está encendida? Por eso el título que quiero compartir con vos se llama Encendiendo el fuego, o avivando el fuego si ya está encendido. Y vamos a orar ahora. Decimos: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús que podamos estar reunidos en este lugar. Gracias que te hemos podido adorar con libertad, exaltarte, reconocer y agradecer tu presencia en nuestras vidas. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que te muevas en medio de tu pueblo y para que nos hables ahora. Quita de nuestra mente, de nuestro corazón, toda distracción, y que ahora podamos poner nuestro pensamiento en Jesús, nuestra mirada en Jesús, porque de Él procede la fe. Háblanos en este día, a los que estamos aquí, a los que están conectados a través de internet, en sus casas, en sus hogares. Tu presencia pueda ungir tu palabra, y que tu palabra pueda ser dada con autoridad, con denuedo, Señor, y que no vuelva atrás vacía, sino que cambie, transforme nuestras vidas para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Encendiendo el fuego. En mi infancia y adolescencia, preadolescencia, podría decir, antes de tener un encuentro personal con Jesús, tuve un encuentro personal con la naturaleza a través de un grupo de Boy Scouts. Algunos de ustedes ya han escuchado alguna de estas historias. Y imagínense el desafío para alguien que vivía en el centro
de Córdoba, a 2 cuadras de lo que hoy es el Patio Olmos, con un patio de 2x2 de cemento, de repente ir al medio del monte y sobrevivir, un par de días, 2 veces al año, en invierno, en verano, hacíamos los campamentos. Y más allá de las cosas que nos enseñaban a armar una carpa y después intentar dormir adentro, hacer nudos y otras cosas más, algo que recuerdo que nos enseñaban y era vital aprender era encender un fuego. Teníamos que hacerlo con los materiales que estaban disponibles en la naturaleza. Nafta, querosén, alcohol y todo eso que vos usás para prender el asado no estaba permitido. Solamente podíamos usar leña y un fósforo. Así que buscábamos así, primero lo que se llama la yesca, ¿no? Que es esa leña finita, esas hojitas que están secas, las poníamos así en un montoncito. Arriba de eso iban otras ramitas un poco más gruesas, forma como si fuera una pirámide, y luego troncos más grandes formando un cuadrado, y una vez que estaba armado así el fuego, solamente con un fósforo, acercándolo ahí a la partecita de abajo, se encendía, y esa leña finita encendía la mediana, y la mediana encendía la más grande. Y genial, cuando se encendía el fuego, y era muy importante porque eso lo usábamos para cocinar y para muchas cosas más. Pero había que mantenerlo encendido, que no se apagara. Entonces, cuando el fuego se quería empezar a apagar, bueno, otra vez había que agregarle leña, pero también, si la llama bajaba de intensidad, había que volver a soplar. Y cuando soplábamos, esa llamita, que ya prácticamente era una ceniza apenas roja, otra vez se avivaba y la llama volvía a levantar y quemaba toda la leña nueva que se había agregado. Algo parecido pasa en nuestras vidas espirituales. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, porque alguien nos habla del Señor, escuchamos el Evangelio, recibimos de parte del Señor un fuego, la presencia del Espíritu Santo, tenemos pasión por contarle a otros lo que el Señor está haciendo, por invitarlos a nuestra casa, por traerlos a la iglesia, por ir a la célula, por predicar en las plazas. Y ese fuego, si no hacemos nada, de a poco se empieza a apagar. Y ese primer amor se empieza a ralentar y la llama de a poco empieza a bajar de intensidad, a menos que hagamos algo nosotros para mantenerla encendida. Y si no hacemos nada para que el fuego se mantenga encendido, lo más natural es que se siga apagando, 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 hasta que queden apenas unas cenizas de una religión vacía, sin pasión y sin fuego de Dios. Y es ahí donde descubrimos la importancia de la oración. El doctor Cho, quien fuera el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, dijo en su momento, y lo registró en uno de sus libros, la historia ha demostrado que la clave de todo avivamiento ha sido siempre la oración. ¿Cuántos están de acuerdo? El Nuevo Testamento nos cuenta que cuando Jesús fue ascendido ahí en el Monte de los Olivos, los apóstoles y el resto de los discípulos volvieron a Jerusalén. Y dice el libro de los Hechos 1:14 que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes en oración y ruego. Y estuvieron así 10 días más. Hasta que en el día de Pentecostés, dice que estaban todavía unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que llenó la casa donde estaban reunidos. Y de repente aparecieron, dice Hechos capítulo 2, llamas repartidas como de fuego, arriba de las cabecitas de los 120 que estaban ahí en el aposento alto. Y dice, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar con denuedo la palabra de Dios, en nuevas lenguas que el Espíritu Santo les había dado para que hablasen. Ese día el Espíritu Santo encendió el fuego. Ese día un grupo de creyentes se transformó en la iglesia de Jesucristo. Y pasó lo que en el Génesis, cuando dice que Dios
del barro formó a Adán. Eva estaba todavía en Adán porque luego dice que la sacó de una de sus costillas. Y en esa bolita de barro dice que Dios sopló aliento de vida. Y dice, y fue Adán un ser viviente. Y es que la palabra espíritu en el original que fue escrita ahí en griego en el Nuevo Testamento es la palabra neuma, de donde viene nuestra palabra neumático, algo que tiene aire por dentro. Y eso habla de un viento, de aliento, vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Él sopla y enciende ese fuego y es nuestra responsabilidad mantenerlo encendido. Y cada vez que a lo largo de la historia de la iglesia ese fuego se empezó a apagar, fue la oración la que una vez más hizo que el fuego se encendiera. Así pasó más adelante en la iglesia de Antioquía, cuando Dios quiso comenzar el movimiento misionero en todo el mundo y llevar el evangelio más allá de las fronteras de Israel. Y convocaron a Bernabé y a Saulo para que salieran en su primer viaje misionero, pero dice que antes de eso habían estado en ayuno y oración. Y el Espíritu Santo le dijo, apártenme a Saulo y Bernabé para la obra a la cual los he enviado. Más adelante en el tiempo, un monje agustino, se llamaba Martín Lutero, estaba insatisfecho por la religiosidad que había en ese tiempo, en la iglesia, en la sociedad, y buscando más de Dios. Un día, leyendo las Escrituras, Dios se le reveló, y este hombre que tenía religión, de repente, nació de nuevo. Comenzó una relación personal con Cristo. Y cuando él nació de nuevo, nació la Reforma. Más adelante también, Juan Wesley, el hijo de un sacerdote o clérigo anglicano, también estaba como insatisfecho por la religiosidad que él veía en la iglesia, en el mundo, y también la gran necesidad de los pobres que en ese momento venían de los campos a las ciudades buscando quizás un mejor futuro. Y un día, una noche en realidad del año 1738, mientras él escuchaba el prefacio a la carta a los romanos que había escrito Martín Lutero, ese día este joven que tenía religión también nació de nuevo. El Espíritu Santo sopló aliento de vida. Y luego con su hermano Carlos y un amigo, George Whitefield, empezaron a orar, a ayunar. Y Dios los levantó y los llevó para predicar en Inglaterra y también en la colonia de los Estados Unidos. Y trajo un avivamiento, el avivamiento metodista. Hay tantas historias. Y una vez escribió Juan Wesley, lo leímos recién en el video, y dice, Dios no hará nada en la tierra excepto como respuesta a la oración de fe. A fines del siglo XIX, Charles Finney, Dwight Moody, Rubén Torrey, también orando, ayunando, Dios los usó con predicaciones llenas de unción y de milagros. Y a comienzos del siglo pasado, el año 1906, en Los Ángeles, California, en un templo que estaba en la calle Azusa, que antes había sido un establo. Un grupo de cristianos se empezaron a juntar, a orar, a buscar la presencia del Señor. Y un día vino el Espíritu Santo como en Pentecostés y sopló. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y más allá de ese avivamiento que ellos vivieron adentro de ese templo de la calle Azusa, eso dio origen al movimiento misionero más importante del siglo XX. De hecho, nosotros como iglesia local, de alguna manera somos fruto del avivamiento que surgió allá en la calle Azusa. Todas las personas que fueron protagonistas de un avivamiento nunca más fueron los mismos. ¿Has tenido un avivamiento con el Señor? ¿Te gustaría tener un avivamiento con el Señor? En mi caso, algunos de ustedes ya han escuchado estas historias. Yo conocí al Señor a los 14 años. Comencé una relación personal con Él. Y al final de ese año, con 15 recién cumplido, me bauticé en aguas.
tomé el paso de fe, de obediencia, el bautismo, pero 2 meses después, en una reunión de oración, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Era una promesa, yo entendí que así era, lo pedí, el Señor cumplió y me bautizó con el don de hablar en nuevas lenguas. No pasaron 10 años, menos de 10 años después, ya casado con mi esposa Jessica y con Ignacio de apenas 6 meses, viajamos a México a estudiar a un instituto bíblico, y recuerdo que cuando el pastor Eduardo oraba porque estábamos saliendo ese último domingo al frente de la iglesia, estábamos en otro edificio allá en la calle Soldado Ruiz, él dijo: vayan como esponjas, absorban todo lo que el Señor les muestre, les dé y traigan, ¿no? Y yo pensé hasta ahí que ese absorber iba a ser como algo intelectual, porque yo iba a un instituto bíblico, iba a estudiar la Biblia, y digo, bueno, sí, voy a tratar de aprender, de estudiar lo que más pueda. Y para mi sorpresa fue que no solamente pude aprender muchas cosas lindas ahí, y muchas de ellas hoy las tenemos, incluso en la escuela de líderes. Estudiábamos a la mañana, todas las mañanas teníamos clase, a la tarde era tiempo para hacer las tareas y también para servir en algún ministerio. Y de repente se enteraron que yo tocaba el teclado y dijeron: necesitamos a alguien que toque en las reuniones de grupo de intercesión. Yo dije: el grupo de intercesión, ¿para qué quieren que vaya alguien que toque? En mi imaginación pensé, habrá un grupo de hermanitas mayores balbuceando un rezo, una oración, y yo tocando una especie de armonio, tratando de no dormirme. Nada que ver fue lo que yo descubrí esa primera reunión, cuando empezaron a llegar un grupo más grande del que yo me esperaba, de distintas edades, y cómo ellos oraban. Para mí era algo distinto. Yo no había visto orar de esa manera, con esa denuedo, con esa autoridad, interceder por los misioneros, interceder por las personas que todavía no conocen a Cristo. Y yo empecé a ver cosas que no había visto ahí, y también en la iglesia, que en ese momento estaban viviendo un avivamiento. Cada domingo, cuando el predicador hacía una invitación a recibir a Cristo, 40, 50, 60 manos se levantaban, pasaban al frente, luego los llevaban a un saloncito al costado, y ahí Dios hacía cosas tremendas. Personas enfermas eran sanadas, otras eran libres de por ahí de tormentos, de espíritus antagónicos, y todo eso que yo empecé a ver, dije: wow, yo no me imaginaba que iba a venir a poder ver y de alguna manera absorber todo eso. Al regresar aquí a Córdoba, al tiempo empezamos a hacer los encuentros de sanidad interior. Yo empecé a ver que cosas que yo había visto, por la gracia de Dios, se empezaban a ver aquí también. Y digo: Señor, si es tu voluntad, si vos permitís que vayamos a algún lugar a recibir algo especial tuyo, o en nuestra casa, en la intimidad del dormitorio, Señor, que esto bendiga también a otras personas. Y me acordé también lo que dijo un día y escribió Juan Wesley. Él dijo: deja que el Espíritu Santo te encienda y la gente vendrá a verte arder. No podemos negar que en ya las primeras décadas de este siglo XXI, nuestra sociedad está mayormente llena de secularismo, materialismo, apatía. Como muchos años a lo largo de estas 2000 años de historia de la iglesia, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué opinas? Necesitamos nuevamente un avivamiento, que el fuego del Señor vuelva a arder. Ahora la pregunta es: ¿qué podemos hacer? ¿O qué puede hacer que el avivamiento se encienda o se vuelva a encender? ¿Qué puede hacer que esa llama otra vez se avive y empiece a consumir y a iluminar? Y otra vez la respuesta es la oración. Por eso queremos que el Señor es el que nos está guiando en este tiempo a buscarle más en su presencia. Todos sabemos que tenemos que orar. El propósito de esta serie es que podamos descubrir en la palabra de Dios por qué lo tenemos que hacer, cómo, para qué y qué podemos esperar como consecuencia de nuestras oraciones. ¿Todas las oraciones son iguales? ¿Habrá distintos niveles de oración? Y lo que quiero decirte, mi querido, mi querida, es que Dios no tiene favoritos. Cuando estudiamos estas historias, y a mí me animan tanto, lo que Dios hizo para movilizar el corazón de un apóstol Pablo, de un Wesley, de un Finney, de un Cho, de un Carlos Anacondia, también lo puede hacer con vos.
Lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con nosotros. Si estamos sensibles, decirle, Señor, hacelo una vez más. Hacelo conmigo, Señor. Si es necesario, consumime como esa yesca que está ahí, encender el fuego y aunque no quede nada de mí, lo importante es que vos puedas arder y que puedas encender la vida de las personas que me rodean. Amén. El pastor Cho dijo también, habiendo estudiado la historia de la iglesia, entiendo que no solo hay que orar para que comiencen los avivamientos, sino también para mantenerlos. Y ahí cuenta la historia y el ejemplo de un vehículo. Dice, el vehículo necesita que al arrancar nosotros aceleremos para que el auto se ponga en movimiento. Él le llama eso el ímpetu. El ímpetu es la fuerza que hace que el auto que estaba quieto se empiece a mover. Pero una vez que el auto está en movimiento, viene el impulso, que es lo que nosotros le llamamos la inercia. Y aunque soltemos el acelerador, el auto se sigue moviendo, sigue avanzando, pero por un tiempo. Y si no volvemos a acelerar, si no volvemos a presionar el acelerador, el auto de a poquito se va a ir frenando hasta que finalmente se va a detener. Y él dice que cuando el Espíritu Santo trae el avivamiento como respuesta a la oración, ese ímpetu es nuestra responsabilidad mantenerlo. Es como el acelerador. Si nosotros soltamos el acelerador, si dejamos de orar, si dejamos de buscar la presencia del Señor, si dejamos de buscarlo en la intimidad, quizás sigamos moviéndonos por un tiempito más, por esa inercia, pero en algún momento el avivamiento va a ser solo un buen recuerdo o cenizas de un fuego que ya se apagó. Así que la pregunta que hoy te quiero compartir para que busquemos en la palabra una respuesta es cómo encender y mantener un avivamiento a través de la oración. ¿Cómo encender, cómo mantener un avivamiento a través de la oración? Mira, es muy conocida la historia, seguramente vos la has leído, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Ellos veían que Él tenía una vida de oración que ellos no disfrutaban todavía. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Señor les enseñó lo que nosotros acabamos de cantar, el Padre Nuestro. Pero no como un rezo para aprender de memoria y repetirlo una y otra vez, sino como principios esenciales de la oración. Para que cuando nos acerquemos a Dios comencemos con adoración. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Y cuando estamos ahí adorando al Señor en su presencia, poder empezar a declarar, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra, en mi vida, en mi familia. Hay un tiempo para pedir, Señor, dame hoy el pan de cada día. Suplí mis necesidades, la de mi familia. Hay un tiempo también para confesar, decir, perdóname, Señor, mis pecados, perdóname. Así como yo perdono a las personas que me han ofendido, Señor, perdonar también mis ofensas. Y hay un tiempo también para declarar nuestra confianza. Decirle, Señor, no permitas que caigamos en tentación. Líbranos del mal. Pero si seguís leyendo unos versículos más, esto está en Mateo y también está en Lucas, pero vamos a leer en Lucas 11, verso 9. Jesús le dice, así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Y rápidamente quiero extraer de aquí 3 niveles de oración. A través de estas 3 palabritas que parecen sinónimos, pero no lo son. El primer nivel, el más conocido de todos, pedir. Y vos dirás, si Dios sabe todo, si Dios conoce todo, ¿por qué tengo que pedirle? Y es que Él espera que nosotros confiemos en Él, que creamos que Él es bueno, pero también es poderoso para responder a nuestras oraciones. Que depositemos nuestra confianza, decirle, Señor, necesito esto, necesito, obra en mi vida, provéeme un trabajo, ayúdame en tal o cual situación. Y que podamos pedirle a Dios que Él responda. Tenemos que pedirle como un hijo a un padre. Dijo Jesús ahí en Juan 16, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan, y dice, y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Dios es un buen Padre y Él sabe dar buenas cosas a nosotros sus hijos. Si le pedimos con fe, con confianza, lo va a dar. Amén.
Ahora vos dirás, bueno, ¿qué puedo pedir? ¿No? Ya estás pensando en cambiar el auto o en irte de vacaciones con tu familia. Y eso yo diría son las añadiduras que el Señor, si quiere, en su voluntad nos puede dar. Lo más importante que vos y yo tenemos que pedir, primero que nada, es nuestra salvación. El perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, decirle, Señor, yo te pido que vengas a mi vida, que seas mi Señor, que seas mi Salvador, que perdones mis pecados y que me des el regalo de la vida eterna. Una vez que recibimos el perdón, la salvación, tenemos que pedirle también, Señor, dame tu Espíritu Santo. Jesús dijo, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así pasó cuando yo le pedí, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y un día que estábamos en esas reuniones de intercesión, mientras estos hermanos oraban, intercedían y pedían que el Señor se moviera en las reuniones, que alcanzara a los perdidos, que su gracia se derramara. Y yo veía que ellos tenían algo que todavía yo no había experimentado y dije, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. Y luego que yo oré así, Dieguito que estaba en el piano se escuchó un pim, pum, pum, paf, y Diego fue a parar al piso. Y de adentro mío yo sentía como que algo iba a explotar. Era tan grande la presencia del Espíritu Santo y literalmente sentía como que de adentro mío iba a ser ¡buf! Y escuchaba a los hermanos ahí rodeándome y decían, dale más, dale más. Yo decía, no, paren un poco. Esto es mucho. Cuando pedimos al Espíritu Santo no hay límites. Estoy hablando mucho más de sentirse bien o tener alguna emoción o una sensación. Hay cosas que Dios empieza a gestar en nosotros cuando le damos el lugar. También pedí sabiduría, dice el apóstol Santiago. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él le va a dar, pues Dios se la da todo en abundancia y sin hacer reproche. Y también pedí los dones del Espíritu Santo para servirle, con los dones que Él te da, para ser útil en la obra de Dios. ¿Cómo pedir? Bueno, pedirle con fe. Mateo 21, 22 dice, todo lo que piden en oración, creyendo, lo recibirán. Pedí según la palabra de Dios. Usa la Biblia cuando ores. Dice Juan 15, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Pedir con la motivación adecuada. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal. ¿Sabes qué puede estar pidiendo mal? Dice, piden mal para satisfacer sus propios placeres. Por eso tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Seguros, convencidos. O dirá, ¿cómo contesta Dios estas peticiones? Según su voluntad, en sus tiempos. Hay un tiempo propicio. Y hay una voluntad de Dios que siempre es justa y abundante. Dice Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pastor Cho dice, explíquele a Dios en detalle lo que está pidiendo y luego empiece a confesar que ya lo ha recibido. Si has leído su libro, te acordarás de la bicicleta que él necesitaba para ir a visitar a los hermanos. Era tan pobre que ni siquiera una bicicleta tenía. Y él oraba y decía, Señor, dame una bicicleta. Y no venía, y pasaban las semanas, los meses, y la bicicleta no aparecía. Y un día le digo, Señor, no vas a escuchar ni contestar mis oraciones. Y el Espíritu Santo le dijo, bueno, pero bicicletas hay muchas marcas, muchos tamaños, muchos colores. Tienes que ser más específico. Y cuando él oró específicamente, ahí vino la bicicleta que él necesitaba. No hace falta que te explique más cómo pedir. Creo que eso lo manejamos bien. Hay un segundo nivel, buscar. Todos los seres humanos fuimos creados con un vacío interior con forma de Dios. Solamente Él lo puede llenar. Ningún título académico, ningún logro deportivo o lo que fuere, ninguna vacación o tiempo
de viajes por el mundo puede llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar en nosotros. La oración de petición es importante, pero orar es mucho más que pedir. Jesús dijo, busquen y encontrarán. El siguiente nivel de oración, además de pedir, es buscar. No anula el primero, lo incluye como el mayor que incluye al menor. Dice Filipenses 3, verso 7, el apóstol Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo tenía tal nivel de comunión con el Señor que todos los títulos, todos los logros, los diplomas que él había logrado, dice, eso lo tengo como basura, en un segundo plano, con tal de ¿qué? De conocer más a Jesús y la voluntad de Dios para su vida. Ahora, este tipo de oración no surge automáticamente, tenemos que buscarla. Es pasar del nivel de pedir, decir, Señor, bueno, pero ahora me olvido un poco de todas mis necesidades y te busco a vos. Busco tu presencia, busco tu voluntad para mi vida. ¿Cómo responde Dios a esta oración? Bueno, nos da mayor conocimiento y revelación de la persona de Cristo. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Cuando vos le buscás, lo encontrás y conoces las profundidades del Señor. Y Él te empieza a revelar sus sueños, sus pensamientos, sus anhelos. Él te comparte las cargas que hay en su corazón para que vos puedas sentir lo que el Señor siente, para que puedas ver lo que Él está viendo, para que puedas soñar lo que Él está soñando y darte cuenta que todo eso es mucho más trascendente e importante que lo que vos mismo puedas soñar o querer hacer. También te da revelación del propósito de Dios para tu vida. Filipenses 3, ahora el verso 14 dice Pablo, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía que había una meta. Él sabía que vendría un premio luego de alcanzar la meta. Pero en la presencia de Dios, Pablo tenía en claro qué es lo que él tenía que hacer. Y como aquel que está corriendo la carrera, no se distraía por nada ni nadie que le ofreciera algún atajo, porque él sabía lo que tenía que hacer y hacia dónde tenía que correr. O dirás, bueno, buscar, ¿qué buscamos? Buscamos la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Si hasta ahora no has pasado el nivel de pedir, yo te invito, probá. Subir al segundo escalón, el de buscar. El Señor te va a sorprender. Vas a descubrir los tesoros maravillosos que están en la presencia de Dios y Él te va a revelar cosas que ni te imaginabas de lo que Él quiere hacer en tu vida y a través tuyo. El último nivel, llamar. Dijimos pedir, buscar, llamar. Este es el nivel de la intercesión. Por eso me llamó la atención cuando estuve en ese grupo de intercesión, porque ellos de entrada estaban en un nivel 3 y yo venía apenas del nivel 1 de pedir y no entendía muchas de las cosas que hacían, pero después me di cuenta lo importante y trascendente de esas oraciones. La intercesión es el tercer nivel de oración en el cual compartimos la carga de Cristo por una persona, por una circunstancia, una necesidad en cualquier parte del mundo. Puede ser que vos estés intercediendo por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos o por alguien que está en la última rincón del planeta. La presencia, cuando vos buscas la presencia del Señor, Él pone carga en tu corazón y empezás a interceder. A veces por personas que ni conoces. Algún misionero que está en persecución, alguien que está a punto de dar su vida por Cristo, alguien que necesita, como hablamos ayer en la reunión de obreros, que está a lo mejor en una cárcel, que está privado de su libertad y que necesita que vos puedas orar, interceder por él o por ella. En esos tiempos de intercesión nosotros concebimos
lo nuevo y lo fresco del Espíritu Santo. Cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, fruto de esa intimidad, la mujer queda embarazada y luego de 9 meses da a luz un bebé, ¿sí o no? Esta mañana me enteré del nacimiento de un bebito de unos hermanos conocidos de la iglesia. Cuando vos estás en la intimidad con el Señor, Él empieza a gestar cosas nuevas adentro tuyo. Él pone ahí una semillita de fe que luego empieza a crecer. Y lo que yo veía en esas reuniones de intercesión es que lo que ellos oraban, luego pasaba en las reuniones. Si ellos oraban por sanidad el jueves, el día domingo los enfermos se sanaban. Si ellos oraban por salvación el domingo, había una cantidad más importante de personas que recibían a Cristo. Lo que se gestaba en lo privado luego se manifestaba en lo público. Había algo que Dios gestaba en la intimidad y luego salía a luz. Y yo te quiero decir, mi querido hermano, hermana, que si vos te animás a subir este tercer nivel de intimidad, de búsqueda, de intercesión, el Espíritu Santo va a poner en vos una semilla de fe, una palabra de Dios, que si vos la regás en oración, en intercesión, eso va a dar a luz ideas, nuevos negocios, ideas para implementar donde vos trabajás, en la escuela donde enseñás, proyectos para poder alcanzar a otros con el Evangelio. En cuanto a las misiones, cosas nuevas y frescas que Dios quiere poner en tu corazón y que se van a revelar a través de la lectura de la palabra, y de repente cosas que has leído quizás 20, 30 veces, vos vas a leer y vas a decir: wow, el Señor me está hablando, y eso va a estar adentro tuyo y se va a empezar a gestar algo grande de parte de Dios, y eso a través tuyo en algún momento va a salir a luz y va a afectar y transformar todo tu entorno. Amén. ¿Cómo responde Dios a esta oración? Abriendo puertas. Jesús dijo: llamen y se les abrirá. Y si vos tenés algún familiar, amigo que todavía no conoce a Cristo, o le estás hablando de Jesús y todavía no está dispuesto a abrir su corazón, yo te quiero decir que en este nivel 3 de oración, de intercesión, Dios va a responder abriendo la puerta de su corazón. Como dice Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a tener comunión con Él. Y vos, como ese intercesor, intercesora, intercediendo: Señor, te pido por esta persona que abra la puerta a su corazón para que vos entres. O abrime la puerta para que yo le pueda hablar. Como decía el apóstol Pablo, el Señor nos abrió puerta para predicar en Asia, y luego nos abrió puerta para cruzar a Europa, ir a Filipos y a otras ciudades. Es Dios a través del Espíritu Santo el que abre puertas para que su evangelio se predique, para que su palabra pueda correr como un río. En el nombre de Jesús yo doy gracias. Gracias por todas las puertas que Dios abre como consecuencia de la oración. Bendito Dios. Bendito Dios. Concluyo. En este día el Espíritu Santo nos está invitando a descubrir y a disfrutar nuevos y más profundos niveles de intimidad, de comunión. Seguí pidiendo, pero a tus peticiones súmale búsqueda de la presencia del Señor, de su palabra, y en esa búsqueda vas a encontrar los tesoros escondidos que Dios quiere revelarte por medio de su palabra, y quiera sembrar en vos esa semilla que vaya a gestar y a dar a luz cosas nuevas. Quizá un ministerio, una célula, no sé, algo que Dios quiera hacer y te quiere usar a vos como un vientre aquí en la tierra para dar a luz lo que Él ya ha declarado se ha hecho en los cielos. Amén. Quiero terminar con este pasaje que anhelo tanto que lo podamos experimentar nuevamente. Dice Hechos 4:31: cuando terminaron de orar,
El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Mira, hermano, si yo pudiera en esta mañana, he hecho mi esfuerzo y entiendo que también ha habido varias distracciones, varios de ustedes se han levantado quizás por alguna cosita, pero si en este momento yo pudiera llamar tu atención y figurativamente pudiera abrir un gran salero aquí y tirar y derramar sal de tal forma que en vos se despierte una sed por más de Dios. Que vos no te conformes con lo que hasta hoy has conocido en Dios, con lo que has visto, con lo que has aprendido. Que vos puedas decirle: Señor, yo sé que hay más, yo creo que hay más. Señor, yo necesito más. Yo necesito que hagas temblar la estructura de mi vida, mis estructuras mentales. Si es necesario que traigas un terremoto, que sacudas todo a mi alrededor, Señor, y que me puedas llenar con ese Espíritu Santo, como lo hiciste en Pentecostés, y que me des ese denuedo del cual carezco para poder hablar de Cristo, para poder testificar de Cristo, para poder mostrar de Cristo a otros y decirle: este es el Jesús que yo amo, el que yo tengo, el que ha cambiado mi vida, y lo puede hacer también por vos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, anhelamos más de ti. Quita, Señor, toda distracción de nuestras mentes. Quizás compromisos de la agenda, de lo que vamos a hacer después. Vos estás ahora en este lugar. Vos nos hablaste por medio de tu palabra. Señor, ahora te damos libertad. Espíritu Santo de Dios, llénanos una vez más. Llénanos una vez más. Si nunca antes invitaste a Jesús en tu corazón, ahora mismo decirles: bendito Jesús, yo te doy gracias porque vos moriste en la cruz y pagaste el precio de mis pecados. Yo me arrepiento, te pido perdón y te invito, que entres, Señor. Te abro la puerta de mi corazón para que vengas y seas mi Señor, mi Salvador. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso me declaro salvo para la gloria del Padre, y también me declaro hijo, hija de Dios, lleno y llena de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios.